Preguntan si en metafase los cromosomas no deben estar alineados y soldados al uso. Supongo que la foto les causa un poquito de confusión, pero Sí, pasa que en este cariotipo, o sea, los preparados, cuando se hacen, se aplastan los preparados, entonces no van a quedar alineados como ustedes saben que lo ven en una fotografía, en un esquema, sino al aplastarse quedan los cromosomas todos desparramados para cualquier lado, pero se estudian en metafase porque están bien condensados. No sé si y no tengo más preguntas sobre este tema. bueno. ¿Quieren que pasemos al siguiente? Yo no tengo problema. Se me fueron escapando. Ahí está. Bueno, vamos a pasar a mutaciones genómicas. Como ustedes, bueno, ya con eso terminamos de ver el capítulo 1, la unidad 1, ¿sí? Ahora vamos a la unidad 2, que es la variabilidad del material hereditario, cambios evolutivos. En esta unidad vamos a estudiar las mutaciones génicas o puntuales, que las vamos a ver mañana, las mutaciones cromosómicas o estructurales, que las vamos a ver hoy, y las mutaciones genómicas o numéricas, que también las vamos a ver hoy, y seguida de este tema que terminamos de ver. Las mutaciones genómicas o numéricas se pueden clasificar en aneuploides o desequilibradas y en neuploides o equilibradas. ¿A qué se refiere con aneuploides o desequilibradas? Se refiere a cuando en el genoma, ¿sí?, que ustedes vieron, hay un cromosoma de más o un par de cromosomas de más y un cromosoma de menos o un par de cromosomas de menos. En las euploides o equilibradas tenemos cuando hay un solo genoma o cuando tenemos más de un genoma, que son las poliploides, y dentro de las poliploides tenemos las autopoliploides y las alopoliploides. Pero vamos a empezar por lo más sencillo, que son los aneuploides o desequilibradas, ¿sí? Vamos a ver que cuando al genoma le falta, esperen que se me está pasando esto solo. Bueno, al genoma cuando le faltan esperen que quiero ir al anterior. Al genoma cuando le faltan un par de cromosomas homólogos es nulisómico. Cuando le falta un solo cromosoma del par de homólogos en un genoma son los monosómicos. Cuando tienen un cromosoma más en el genoma son trisómicos, y cuando tienen dos cromosomas de más, o sea que un par de homólogos se repite, se llaman tetrasómicos. Las mutaciones aneuploides o desequilibradas se pueden originar por una primera división, por una no disyunción en la primera división, ¿sí?, en la división meiótica. ¿Qué quiere decir no disyunción? Es no separación de los cromosomas homólogos en la primera división celular. Ustedes acuérdense siempre que la meiosis es la base de todo lo que van a estudiar hasta acá y lo que va a seguir hasta Mendel, ¿sí? Siempre van a tener la meiosis como base para poder seguir todos los temas.
Entonces, ustedes una vez que tengan la meiosis en mente, pueden identificar cuando hablamos de primera división o segunda división. En la primera división se separan los cromosomas homólogos. Ustedes ven acá este par de cromosomas homólogos, tendría que separarse un cromosoma homólogo acá y otro cromosoma homólogo acá. Esto no sucede, entonces estos cromosomas homólogos van hacia una célula, los dos, y después en la división, la segunda división, hay una separación normal. Pero esta cromátida y esta van hacia un polo, y esta cromátida y esta van hacia el otro polo y se separan así, ¿sí? Entonces tenemos dos gametas formadas con dos cromosomas homólogos y dos gametas sin cromosomas. Cuando cualquiera de estas dos gametas se una con una gameta ploide, me va a formar dos individuos trisómicos. Es decir, voy a tener 3 cromosomas homólogos iguales. O sea que mi número somático para esta o para esta va a ser 2N más 1, porque tengo un cromosoma de más. Y para esta o para esta, cuando esta gameta se una con esta o con esta gameta, como no tienen cromosomas, me va a formar los monosómicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque me falta, los individuos estos monosómicos no tienen su cromosoma homólogo, ¿sí? Entonces, si partimos un individuo con un 2N igual a 2, y es muy sencillo este caso, es con un número básico de 1, o sea que el 2N, el diploide, va a tener 2 cromosomas. Al tener 2 cromosomas, el trisómico va a tener 2 cromosomas más 1 y es trisómico. Y el monosómico va a tener 2 cromosomas menos 1, que es el monosómico. En la otra formación que se puede dar es por la disyunción normal en la primera meiosis, o sea, se separan las cromosomas homólogos. En este caso tenemos disyunción normal. En la segunda división meiótica me va a formar las gametas con un cromosoma, ¿sí? Homólogo. Cuando se unan con esta gameta haploide, ¿sí? Me va a formar un individuo disómico normal. Cuando se una con esta gameta haploide, me va a formar otro individuo disómico normal. Pero ahora, si tenemos en la segunda división, no hay disyunción, es decir, no se separan las cromátidas hermanas, es decir, esta no va hacia un polo y tampoco esta va hacia el otro polo, sino que no se separan, entonces voy a tener las dos cromátidas hermanas en la misma gameta, y cuando se unan con esta gameta me van a dar trisómicos, ¿sí? Y esta gameta vacía, cuando se una con esta gameta haploide, me va a dar un monosómico, ¿sí? Entonces acá tenemos el 2N era igual a 2, dijimos, ¿sí? Acá tenemos 2N igual a 2. Betty, acá me preguntan si podés volver a explicar cómo se unen, no entienden cómo se une la gameta N haploide naranja con el resto. O sea, esa parte no les está quedando claro. Haploide naranja es la de un individuo 2N igual a 2, ¿sí? Igual a 2. O sea, y el número haploide es N. La gameta haploide es, digamos, la de un individuo normal. Esa gameta haploide que vemos ahí es la de un individuo normal.
Esta es la de un individuo normal. Esta gameta, cuando se une con una gameta anormal, como es en este caso, se une, se forma el trisómico. Esto es, supongamos que son gametas de un individuo, de dos individuos de la misma especie. Estas son las gametas que puede formar el individuo femenino, y esta gameta es la gameta que forma el individuo masculino. El individuo masculino no tiene ningún problema, o sea que me forma todas gametas normales, haploides, con un solo cromosoma si partimos de un 2N de dos cromosomas, ¿sí? O sea, como el N, cuando se separen esos cromosomas, vamos a tener un N de haploide de un cromosoma, vamos a tener esta gameta, va a ser normal. Cuando se une con una gameta vacía, me va a dar un individuo con un solo cromosoma, que es este. Con esa gameta vacía de la hembra me va a dar este cromosoma, que es así, ¿sí? Ahora bien, seguimos acá. Teníamos los disómicos normales, cuando se une una gameta más femenina con una masculina, una gameta femenina con una masculina, y una gameta que no sufrió disyunción en la segunda división meiótica, femenina con una gameta masculina normal, me da un trisómico. Y esta me da un individuo monosómico, porque me da solamente cuando se une esta con esta gameta que está vacía, me va a dar este individuo monosómico. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, acá estamos. Bien. Dicen que sí se entiende. Bueno. Las mutaciones genómicas aneuploides es el cambio en el número de cromosomas de un individuo, ¿sí? Es el cambio en el número de cromosomas individuales de un individuo, ¿sí? Acá dijimos que las nulisómicas son cuando le faltan un par de homólogos. Supongamos que con un 2N, de 4 cromosomas, ¿sí? Si le faltan un par de homólogos, vamos a tener ese 2N menos 2 cromosomas, ¿sí? Van a ser, si le faltan un par de homólogos, va a ser igual a 2, ¿sí? 2N menos 2 va a ser igual a 2. En las monosómicas tenemos 2N, tenemos 4 cromosomas homólogos, menos 1 va a ser igual a 3. En las trisómicas, 2N igual a 4 más 1 va a ser igual a 5 cromosomas, y en las tetrasómicas, 2N más 2, 4 más 2 cromosomas que se van a sumar, que es un par de homólogos más, va a ser igual a 4 más 2, 6. Ahora bien, el número cromosómico gamético. Como a esta dijimos que le faltaban 2 cromosomas homólogos, entonces si tenemos 4 menos 2, vamos a tener 2 cromosomas. Entonces las gametas van a ser igual a N, que es 2, menos 1, ¿sí? Porque esos 2 cromosomas, cuando se separen en la división, van a ser, me van a dar los 2 gametas N menos 1. Las monosómicas me van a dar gametas N, que me van a provenir de este conjunto, y N menos 1, que van a provenir de 2N menos 1, o sea, de esto menos 1, me van a dar esta gameta. Y esta gameta, trisómica, me va a dar gametas N y N más 1, 2N, y las tetrasómicas me van a dar gametas N más 1. Esto está bien explicado en la guía de trabajo práctico. Cualquier cosa que no entiendan lo podemos volver a ver.
Ahora, este es un ejemplo, o sea, les había mencionado antes que con el estudio del cariotipo ustedes podían estudiar cuando había un cromosoma de más o un cromosoma de menos. En el caso del cariotipo humano, si ustedes tienen que en el cromosoma 21 lo tienen repetido, es decir, está 3 veces, teníamos el fenotipo del síndrome de Down. Acá tenemos un ejemplo de una trisomía en Datura stramonium. En esta planta tenemos que un investigador estudió que veía que había 12 formas distintas de forma del fruto. Entonces, ¿a qué se debían esas 12 formas, distintas del fruto? Entonces el investigador lo estudió a esto y vio que había 12 mutantes. Es decir, el tipo silvestre, ¿sí?, de esta planta tiene un 2N igual a 24. O sea que tiene el número gamético es 12, ¿sí? Y cada uno de estas mutantes tiene un cromosoma de más. Por ejemplo, esta tiene un cromosoma de más en el primer par de cromosomas homólogos, ¿sí? Entonces, 2N más 1. Esta tiene un cromosoma de más, en la segunda tiene un cromosoma de más en el segundo par de cromosomas homólogos. Esta tiene un cromosoma de más en el tercer par de cromosoma homólogo y así sucesivamente. De modo que había en esta especie 12 trisomías distintas, ¿sí? Entonces, cada una de estas eran mutantes trisómicas. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Lore? Sí, perdón. Sí, acá estoy, tenía cerrado el micrófono. Una pregunta. ¿Las mutaciones aneuploides se reflejan en el fenotipo? Preguntan acá los chicos. Sí, bien, muy buena pregunta, me había olvidado de decirlo. Las mutaciones, todas las mutaciones aneuploides se pueden reflejar en el fenotipo, pueden ser fatales en algunos casos, porque al tener un cromosoma de más, tienen más información genética que se va a expresar, entonces van a tener un desequilibrio en la información genética. En este caso, tenemos este caso de Datura stramonium, se refleja en el fenotipo, y en el caso del síndrome de Down también se refleja en el fenotipo, pero muchas veces puede ser si por ejemplo falta, en el caso de los monosómicos, falta información genética, puede, al tener falta de información genética, puede tener, una dosis baja para una determinada proteína o una determinada sustancia que se produce, y así, si esa sustancia es vital para el organismo, puede ser fatal la mutación, ¿sí? Ahora vamos a las euploides o equilibradas. ¿Por qué se llaman euploides o equilibradas estas mutaciones genómicas o numéricas? Porque ahora lo que sobra o lo que falta es el número completo del juego genómico, o sea, del juego de cromosomas, el número completo del juego de cromosomas de un individuo. Por ejemplo, en el caso de las haploides, el juego está una vez, y en el caso de los poliploides, el juego cromosómico puede repetirse de una especie puede repetirse 3 o más veces,
En el caso de los halopoliploides, ya vamos a ver también, se puede repetir, pero puede provenir de especies distintas. En el caso de las haploides, el caso normal, siempre vamos a tenerlo como normal a los diploides, ¿sí? Los diploides son nuestros individuos normales. Los haploides, que tienen un solo juego de cromosomas, pueden ser mutantes, ¿sí? Salvo algunos individuos que en su mayoría del ciclo de vida tengan como en el caso de las levaduras, que la mayoría del ciclo de vida son haploides. Pero si no, los haploides son individuos que tienen mutantes que se pueden producir por distintas formas. Por ejemplo, el origen va a ser el embrión se forma a partir de una gameta femenina no fecundada. En este caso se llama partenogénesis. El embrión se forma a partir de una gameta masculina, en este caso se llama androgénesis. El embrión se forma a partir de una célula del saco embrionario sinérgicas o antípodas a apogamia. O semigamia, los núcleos masculino y femenino no se fusionan y comienzan a dividirse independientemente, ¿sí? Entonces tenemos estos 4 orígenes de los haploides.